Ese zumbido en tus oídos no es una falla del cuerpo, no es casualidad. Lo que estás escuchando es una llamada del alma que muchos ignoran y que muy pocos están dispuestos a aceptar. Porque cuando el alma comienza a susurrarte, no lo hace con palabras, lo hace con vibraciones. Y ese sonido, ese tono que aparece en silencio, no es una interferencia del mundo externo, es una señal del mundo interior. Tal vez lo has sentido al meditar, al estar a solas, o justo antes de dormir. Quizá llegó de forma repentina, o ha estado contigo desde hace tiempo. Pero una cosa es segura, no estás aquí por azar. El universo no juega a la confusión. Todo lo que ocurre en tu cuerpo energético tiene un motivo, una causa más elevada. Y ese zumbido que te visita sin explicación aparente podría ser la prueba de que estás más conectado de lo que imaginas. Muchos lo ignoran. Otros creen que es un síntoma físico, pero tú lo has sentido diferente. Has presentido que hay algo más detrás, algo que no puedes explicar, pero que sientes en lo más profundo del alma. Y esa intuición, ese presentimiento que arde dentro, es exactamente lo que te trajo hasta aquí. Quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy vamos a caminar juntos por un puente invisible, el que une el sonido con el alma. Voy a revelarte qué significa ese zumbido en el plano espiritual, cómo distinguir si es un don que se está activando en ti, una advertencia divina, o un mensaje directo del alma que está pidiéndote atención. No es teoría, es experiencia viva. Y al final, puede que descubras que ese sonido es una llave para despertar algo dormido en ti. Así que respira profundo, abre tu mente y sobre todo, escucha con el corazón, porque lo que estás a punto de recordar ya vive dentro de ti. Este no es solo un video, es un portal. Y si tu alma te trajo hasta aquí, es porque estás listo. Durante años muchos han creído que el zumbido en los oídos es simplemente un fallo del cuerpo, un mal funcionamiento del sistema auditivo, un síntoma más dentro de un diagnóstico físico llamado tinnitus. Pero ¿y si te dijera que en realidad eso que estás oyendo no es un error, sino una señal? Desde una visión espiritual, ese zumbido no es otra cosa que una vibración, una frecuencia que se manifiesta cuando ciertos centros de percepción sutil se están activando. Es como si tu alma te estuviera tocando una campana invisible para decirte: estás despertando, presta atención. No todas las personas lo sienten, pero quienes han comenzado un camino interior, quienes están más cerca de su verdad espiritual, suelen notarlo en momentos muy específicos, al meditar, después de orar profundamente, o al estar en soledad, conectados con la naturaleza. Esos instantes de silencio no son un vacío, son un canal abierto. Y ese canal puede transmitir sonidos que no vienen del mundo físico, sino del campo espiritual. El zumbido se convierte entonces en una señal de sintonía, una especie de afinación vibratoria que te indica que tu cuerpo energético se está alineando con frecuencias más altas. Ahora bien, es importante saber distinguir entre un problema fisiológico y una señal espiritual. El tinnitus clínico suele ser constante, molesto, y está vinculado a daños auditivos o tensiones físicas. Pero el zumbido del que hablamos aquí es diferente. Aparece y desaparece sin causa médica aparente, muchas veces cuando estás entrando en un estado de mayor conciencia. Puede sentirse en un oído, en ambos, o moverse de un lado a otro, como si estuviera guiando tu atención hacia adentro. No viene del entorno, viene del alma. Es una activación, no una falla. Un despertar vibracional. Y si lo estás escuchando ahora o lo has sentido antes, es posible que estés entrando en una nueva etapa de tu evolución espiritual. Escucha con respeto. No luches contra el sonido. Intégralo. Porque tal vez no se trata de apagarlo, sino de comprender el mensaje que trae. ¿Alguna vez te ocurrió durante una meditación o cuando pensabas en algo profundo?
Escríbelo en los comentarios. Lo que has sentido tiene más sentido de lo que imaginas. Hay sonidos que el oído humano no capta con claridad, pero que el alma reconoce al instante. El zumbido espiritual no es solo un ruido sin sentido, es un lenguaje vibracional, una forma en que el espíritu se comunica cuando ya no puede hacerlo con palabras. Cada vez que lo escuchas, algo en ti responde, aunque tu mente no entienda el mensaje, porque no está diseñado para tu lógica, sino para tu frecuencia. Es un código invisible que te susurra. Estás en conexión, estás sintiendo lo que no se ve. Este sonido no viaja por el aire, viaja por el campo sutil. Muchas personas que lo experimentan lo describen como una sensación interna más que auditiva. Es como si el sonido no viniera de fuera, sino desde dentro del ser, como un eco que vibra en los huesos, en el pecho, en el alma misma. En algunos casos, aparece justo cuando entras en estados elevados de conciencia, como durante una meditación profunda, una oración intensa o un momento de revelación espiritual. Ahí, cuando todo está en silencio, el alma habla. Desde la física energética, se ha hablado mucho de la interacción entre los campos electromagnéticos del cuerpo humano y las frecuencias que nos rodean. Vivimos inmersos en un mar de energía, y nuestro cuerpo es una antena viva. Cuando tu conciencia se eleva, sintonizas con niveles dimensionales más sutiles, y ahí comienzas a escuchar cosas que no pertenecen a esta realidad densa. No es alucinación, es percepción expandida. Es tu sistema energético abriéndose al lenguaje de lo invisible. He conocido personas que tras atravesar una experiencia cercana a la muerte o despertar espiritual, comenzaron a escuchar este tipo de sonidos con mayor frecuencia. Una mujer me dijo una vez que durante una meditación sintió que su oído se abría como una flor, y desde entonces, cada vez que medita, un zumbido suave la acompaña como si un guía estuviera presente. Otro hombre contó que ese zumbido llegó justo antes de tomar una decisión clave en su vida, como si le confirmara que iba por el camino correcto. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo, porque cuando el alma habla a través del sonido, la vida deja de ser solo ruido y comienza a convertirse en mensaje. Si alguna vez escuchaste ese zumbido en un momento profundo, compártelo en los comentarios. Tal vez tu historia resuene con alguien que también está despertando. No todos los zumbidos espirituales suenan igual, y no todos significan lo mismo. Así como cada alma vibra en su propia frecuencia, también las señales auditivas del plano espiritual adoptan distintas formas, según lo que necesitas experimentar, aprender o recordar. Existen 3 tipos principales de zumbido que han sido reconocidos por quienes han desarrollado una sensibilidad más elevada: el zumbido agudo, el grave y el rítmico. Cada uno de ellos, como si fueran notas distintas en la partitura del alma, tiene un mensaje específico que viene del mundo invisible. El zumbido agudo, alto, penetrante y claro, suele aparecer cuando estás en un proceso de apertura espiritual intensa. Es una señal de canalización. Muchos lo sienten cuando están por recibir una descarga intuitiva, una visión o una revelación interior. Es como si el alma se afinara para escuchar mejor. Este sonido agudo, casi como una campanada sutil, anuncia que tu percepción se está abriendo, que estás entrando en un estado expandido de conciencia. En algunas personas, esto ocurre justo antes de recibir un mensaje durante la meditación o el sueño. Es la antesala de un portal abierto. El zumbido grave, en cambio, tiene un tono más denso y profundo. A veces es persistente, otras intermitente, pero su presencia casi siempre viene acompañada de una sensación en el cuerpo, escalofríos, presión en el pecho o un llamado de atención repentino. Este tipo de sonido puede ser una advertencia energética, una manera en que el alma te dice que hay una presencia cercana o que debes proteger tu campo.
Puede tratarse de una energía densa o incluso de un aviso para corregir el rumbo. Escucha tu intuición. El sonido grave siempre viene con un mensaje de cuidado. Y luego está el zumbido rítmico, como un pulso o un tic-tac energético que parece seguir un patrón. Este tipo de sonido es fascinante. Es una forma de sincronización con tus guías espirituales o con los ciclos de tu alma. A menudo aparece cuando estás tomando decisiones alineadas con tu propósito, como una señal de que estás caminando en la dirección correcta. Este zumbido acompaña a quienes ya han aprendido a fluir con el ritmo del universo. Escuchar estos sonidos no es una carga, es un privilegio, porque no todos oyen lo que viene del alma, pero tú sí. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos qué señales espirituales has vivido. Tu experiencia puede despertar a alguien más. Hay momentos en la vida que parecen detenidos en el tiempo, silencios que no son vacíos sino portales, y en esos instantes aparece el zumbido. Tal vez lo has notado al despertar de un sueño poderoso o justo cuando estabas por tomar una decisión importante. El entorno está quieto, no hay ruido externo, pero entonces algo vibra en tu interior. Un sonido agudo o profundo que surge de la nada, como si el universo respirara cerca de tu oído. Ese instante, aunque lo ignores, tiene un propósito. No es casualidad, es una señal. Estas señales no llegan cuando estás distraído en la rutina, ni cuando tu mente está saturada de pensamientos mundanos. Llegan cuando estás en calma. Cuando te detienes por un momento, respiras y te abres al presente. Es ahí donde el alma puede hablar. El zumbido suele coincidir con momentos de alta sensibilidad espiritual, cuando estás reflexionando sobre tu propósito, sintiendo gratitud, reconociendo una verdad o enfrentando un dilema profundo. Y también aparece cuando estás a punto de dar un salto, ya sea hacia tu propósito o alejándote de él. ¿Lo has sentido justo antes de hacer algo que sabías en el fondo que no era correcto? O tal vez cuando decidiste seguir una corazonada que cambió tu vida. El alma utiliza este sonido como brújula sutil. Cuando te acercas a tu verdad se intensifica. Cuando te alejas, también. Es su forma de decirte, presta atención, algo importante está por suceder. Y aunque parezca algo pequeño, cada aparición del zumbido tiene una razón. Está alineado con tus pasos, tus pensamientos y tus elecciones. No estás imaginando cosas. Estás conectando con una red de sabiduría más profunda. A veces, esa conexión se manifiesta con visiones, otras con emociones repentinas, pero en muchos casos se manifiesta con sonido. Es una manera delicada pero poderosa que tiene el alma de intervenir sin invadir, de hablar sin perturbar, de guiarte sin forzarte. Y cuando te abres a escucharla, descubres que nunca estuviste solo. Solo hacía falta bajar el volumen del mundo para escuchar el mensaje del espíritu. Si te ha pasado justo antes de tomar una decisión importante, escríbelo en los comentarios. Estás conectando con algo mayor. Lo primero que debes saber cuando escuchas ese zumbido en tus oídos es esto. No entres en miedo, entra en conciencia. Muchas personas, al sentirlo por primera vez, se asustan. Creen que algo anda mal con su cuerpo o con su mente. Pero el miedo es un velo, un muro que bloquea la verdadera conexión espiritual. Lo que debes hacer en ese instante es detenerte y respirar. Porque cuando el alma te habla, no lo hace para confundirte, sino para despertarte. El zumbido no es una amenaza, es una puerta abierta, y tú eliges si pasar por ella o ignorarla. La clave está en sintonizar con el mensaje. Una de las formas más efectivas para hacerlo es mediante la respiración consciente. Lleva tu atención al aire que entra y sale por tu nariz. Siente cómo cada inhalación limpia tu campo energético y cada exhalación te ancla en el presente. Una vez que estés en calma, pregunta internamente, ¿qué quiere decirme este sonido? ¿Qué debo saber en este momento?
Luego, guarda silencio. No esperes una respuesta lógica. La intuición hablará en imágenes, sensaciones o incluso palabras que emergen sin que las pienses. Otra técnica poderosa es la visualización. Cuando escuches el zumbido, imagina que estás dentro de una esfera de luz, donde todo lo que ocurre tiene un propósito divino. Visualiza que ese sonido se convierte en ondas que tocan tus células, tus pensamientos, tu alma. Déjate envolver. No luches contra la experiencia. Ámala, porque es un lenguaje sagrado que te pertenece. Y más aún, usa el zumbido como brújula espiritual. Pregúntate, ¿qué estaba sintiendo antes de que apareciera? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué decisión estaba considerando? El zumbido es una respuesta, no una pregunta. Si aparece cuando estás por dar un paso importante, obsérvalo como una confirmación o como una alerta. Si aparece cuando estás en calma, tal vez es un recordatorio de que estás alineado. Aprende a registrar esos momentos. Escríbelos. Haz un diario vibracional. Con el tiempo, descubrirás patrones que te mostrarán que no estás loco. Estás despertando. Porque al final, cuando aprendes a escuchar ese sonido con el alma, el mundo ya no te habla en ruido. Te habla en verdad. Llega un momento en el que ese zumbido deja de ser un misterio y comienza a convertirse en guía. Al principio, puede desconcertar, pero con el tiempo, y especialmente con presencia consciente, muchas personas descubren que ese sonido no solo está ahí para ser escuchado, sino para ser interpretado. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio solo oyes el sonido. Luego, empiezas a notar que aparece en ciertos momentos. Finalmente, entiendes que es un mensaje, y ese mensaje puede cambiar tu camino. He conocido personas que, tras meses de sentirlo sin comprenderlo, comenzaron a notar que el zumbido aparecía antes de encuentros significativos, justo antes de recibir noticias importantes o durante momentos de profunda intuición. Una mujer me contó que cada vez que tenía dudas sobre una decisión de vida y aparecía el zumbido del lado izquierdo, sabía que debía detenerse, reflexionar y no apresurarse. Otro hombre relató que cuando el zumbido surgía del lado derecho, lo sentía como un empuje para avanzar, como si algo le confirmara que ese paso estaba alineado con su propósito. El secreto está en traducir esa frecuencia en acciones conscientes. Si lo sientes, detente y escribe lo que estás pensando o sintiendo. Hazlo en el momento. No lo pospongas. Muchas veces, al escribir, tu alma comienza a revelarte lo que tu mente no lograba organizar. Otras veces, basta con cerrar los ojos y dejar que la intuición hable. El zumbido es como una alarma espiritual, no para asustarte, sino para ayudarte a enfocar. A veces es una advertencia sutil, otras, un llamado a la claridad. Esto no se trata de superstición, es sensibilidad espiritual, y como todo don, se puede entrenar. Cuanto más lo escuchas sin miedo, más comprendes. Cuanto más lo integras, más aprendes a leerlo. La sensibilidad no es una carga, es un radar espiritual que, bien afinado, te permite detectar lo invisible. Aquello que muchos no perciben, tú lo puedes sentir, no para lucirte, sino para guiarte, para protegerte, y en algunos casos, para ayudar a otros a encontrar su propia guía. Cuando el zumbido se convierte en tu brújula, ya no caminas en la oscuridad, porque aunque todo afuera esté en silencio, tú sabes que el alma siempre está hablando. Si hay algo que debes recordar ahora mismo, es esto. No estás solo. Aunque a veces te hayas sentido incomprendido, aislado o confundido por lo que percibes, hay miles de almas como la tuya despertando al mismo tiempo. Y ese zumbido que resuena dentro de ti no es un accidente. Es una de las muchas señales que indican que algo mucho más grande está ocurriendo. Una transformación silenciosa, pero poderosa. Una activación colectiva que está guiando a muchos a recordar quiénes son, por qué están aquí
¿Y qué parte de la verdad han venido a sostener? Durante los últimos años, cada vez más personas reportan los mismos síntomas: zumbidos inexplicables en los oídos, presión en la frente, sueños intensos, sensibilidad extrema, necesidad de estar en silencio, cambios emocionales profundos. ¿De verdad crees que es coincidencia? ¿O será que estás sintonizando con una frecuencia mayor que se está abriendo en todo el planeta? Este despertar no es exclusivo, es compartido. Y aunque el proceso parezca individual, en realidad forma parte de un mismo tejido espiritual que está vibrando al unísono. El zumbido no es un síntoma físico que debas temer. Es una señal espiritual que debes honrar. Tu alma está respondiendo a un llamado. Estás percibiendo ondas de una dimensión más sutil que antes estaban dormidas para ti. Y ahora, como un instrumento que empieza a afinarse, comienzas a vibrar diferente. Lo que ayer no escuchabas, hoy te atraviesa. Lo que antes ignorabas, ahora te estremece. Y ese cambio es tu activación. No estás perdiendo la razón. Estás reconectando con tu esencia. Aquella parte de ti que sabe que somos energía, que todo comunica, y que el universo no deja señales al azar. Millones están pasando por lo mismo, pero callan por miedo a ser juzgados. Hoy te invito a romper ese silencio, a abrazar tu experiencia como parte de algo más grande que tú mismo, a reconocer que este zumbido es un llamado colectivo del alma humana hacia su verdad. A lo largo de este viaje, has descubierto que el zumbido en tus oídos no es una casualidad, ni un error, ni una falla del cuerpo. Es algo mucho más grande, mucho más sagrado. Es la marca invisible de quienes han venido a escuchar lo que otros no oyen. En el camino espiritual existen almas que no solo sienten, sino que perciben. No solo viven, sino que traducen lo invisible. Son los llamados escuchadores. Almas que canalizan vibraciones sutiles y transforman lo energético en comprensión, en guía, en palabra viva. El zumbido es una señal de que tú eres una de esas almas. Puede que aún no lo sepas del todo, o que te cueste creerlo, pero si estás aquí, si sentiste resonancia en cada palabra, es porque llevas ese don dentro. Algunos vienen al mundo para ver lo oculto, otros para sanar con sus manos, y hay quienes vinieron a escuchar el lenguaje del espíritu, a captar las frecuencias que el mundo no comprende. Y tú podrías ser uno de ellos, porque el alma no te envía señales si no estás preparado para recibirlas. Este sonido que tantos ignoran o temen es tu confirmación. No es ruido, no es una molestia que debas eliminar, es un mensaje. Es tu espíritu hablándote en su idioma más puro, la vibración. Y cada vez que lo escuches, recuerda esto: estás siendo llamado, no a buscar afuera, sino a volver dentro, a confiar en tu sensibilidad, a entender que la conexión con lo divino no siempre viene en forma de visión. A veces viene como un susurro interno, como un tono, como un eco, que solo los despiertos pueden percibir. Tal vez has estado toda tu vida sintiéndote fuera de lugar, por oír lo que otros no oyen, pero hoy sabes que no estás solo, que ese zumbido no es una señal de debilidad, sino un don esperando ser reconocido. Úsalo para guiarte, úsalo para ayudar a otros, porque si escuchas el alma, también puedes recordarle a los demás cómo volver a la suya. Escribe en los comentarios qué parte de este mensaje resonó contigo. Tal vez al escribirlo actives el despertar de otro alma.